Ya la señora se le sabe que ella no sabe los cuentos. O sea, ella no la sé, ella no puede decir. Cinco libros al día. No, pero yo tengo un resumen. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Para ir iniciando con la exposición y con la charla de hoy, solo quisiera saber si me pueden ir escribiendo en el chat. Yo lo tengo abierto acá para poder ver que todos me escuchen. Y lo otro es si hay audio, perdón, si hay video. Eh, ok, perfecto. Bueno, listo. La temática de la charla va a ser muy participativa. A pesar que sea un webinar, quisiera como si alguien tiene alguna pregunta, poderla hacer en el chat y la vamos a ir tratando de responder lo más pronto posible. Si bien es cierto, esto es un tema bastante controversial, pero muy nuevo y muy importante dentro de las industrias, también sé decir que estamos aprendiendo aún del tema y aprendiendo a cómo va la industria y cuál es el factor más importante que nosotros deberíamos de considerar al momento de entrar a esta nueva ola que en realidad ya está. Entonces me voy a presentar, pues mi nombre es Melvin García. Siempre digo en todos los talleres a donde participo que soy docente de corazón. Actualmente dirijo en Guatemala una carrera, la maestría en gestión y dirección de proyectos. Soy empresario de tecnología, tengo una empresa de desarrollo de software y hacemos consultorías, pero también hacemos consultorías en cuanto al manejo y gestión de proyectos. Soy empresario como tal. Actualmente en Guatemala soy el líder de branch, se le ha denominado Branch Shela, que es una región que queda aproximadamente a 3 horas y media de la ciudad capital de Guatemala. Y pues tuve la dicha de participar como director de voluntarios del capítulo de PMI Guatemala también. Actualmente soy miembro activo de la Comisión de Informática del CONCYT. Hace 2 años aproximadamente fui el vicepresidente de la comisión. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos y apasionado por el tema de los proyectos. Veo que tienen algunas dudas con respecto a los PDUs y con respecto al código y cómo lo van ustedes a gestionar. Lamentablemente en el host no tenemos a alguien más de junta directiva o de los organizadores para que les puedan dar respuesta al respecto. Así que simplemente cuando termine la charla, quizás le podamos poner el correo electrónico para que ustedes se comuniquen con las personas a las que les tienen que preguntar cómo ustedes hacen para tener el PDU. Bien. Yo no sé, siempre, bueno, no siempre, pero en algunas veces me preguntan, hey, ¿dónde está Guatemala? Es México, entonces siempre tengo que decir, no, Guatemala es parte de Centroamérica y a pesar que no lo deberíamos de hacer, pues muchas veces no sabemos algunas personas dónde está Guatemala. Guatemala es ese pedacito que se encuentra ahí entre México, a la cola de México, y es la cabeza de Centroamérica. Así que por ahí está el pedacito de Guatemala. Para cuando quieran ustedes venir, son bienvenidos. Bien, el objetivo de nuestra charla es básicamente en analizar el impacto de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que ocurre con la revolución industrial? ¿Será que estamos viviendo la revolución industrial, la cuarta, o será que son mitos con los cuales estamos lidiando? Sin embargo, podemos afirmar desde ya que las tecnologías y sus avances están impactando a todas las organizaciones y ese impacto de alguna manera nos deja ver que es importante y necesario que cambiemos nuestros paradigmas, que cambiemos nuestras formas de pensar, que cambiemos toda la estructura con la cual en lo personal, ¿verdad?, estamos viviendo.
Una de las preocupaciones más latentes es, ¿y qué pasa con la incorporación de la tecnología cuando las organizaciones son pequeñas, cuando no existe una gran infraestructura tecnológica y por consiguiente no tengo la posibilidad de escalar y de adherirme a este nuevo movimiento, a estas nuevas tecnologías emergentes? Entonces existe una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten a las pequeñas y a las medianas empresas incorporarnos a esta nueva revolución o a este nuevo uso de tecnologías. Hay algunas tecnologías que son baratas, hay otras tecnologías que pues, son caras, y hay otras tecnologías que definitivamente están para compartir, open source. Así que eso es lo que básicamente intentaré explicar qué es la revolución industrial, cómo afecta a la gestión de nuestros proyectos y qué tiene que ver los proyectos con todo esto. Bien. Entonces, ¿qué es la revolución industrial? Pues la revolución industrial no es más que el auge de la inteligencia artificial, de todos estos elementos que nos han permitido a nosotros ir incorporando ciertos aspectos técnicos, tecnológicos, el Internet de las cosas, cómo los dispositivos móviles empiezan a ser parte de nuestro día a día y se van integrando de tal manera que para nosotros es muy transparente. Por ejemplo, si alguien de ustedes hace deporte, seguramente tiene un reloj inteligente que se conecta a su móvil y que eso le manda información y le dice cuántos pasos, cuál es su ritmo cardíaco, y toda esa información que está ahí condensada, de alguna manera sube a la red y es compartida a través de algunos elementos que ustedes quieran. Por ejemplo, yo comparto mi información en un tweet, yo comparto esa información en alguna página web o en un Facebook o en Instagram, las fotografías, si hice tales recorridos, en fin, toda esa información va siendo parte de, y a eso se le conoce como el Internet de las cosas, de tal manera que todo está interconectado y de alguna manera todos tenemos acceso a ello. Sin embargo, hay varios temas que podríamos empezar a tocar desde la parte técnica, en donde nosotros podríamos decir, ¿y qué pasa con la seguridad de esa información? ¿Quién es dueño de esa información? Y ¿quién es el responsable de resguardar esa información? Bueno, desde el momento en que nosotros decimos, yo voy a compartir la información, estoy de acuerdo, descargo la aplicación y le digo, estoy de acuerdo con toda la documentación que hice y la letra pequeña que nunca leemos, pues aceptamos el contrato y prácticamente la información es de quien sea, del dueño de la app. Entonces la revolución industrial 4.0, como se le conoce, lo que ha permitido, ¿verdad? Ha sido marcada por la convergencia, es decir, la interrelación que existen entre las tecnologías digitales de la información, las físicas, las biológicas, que anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. Es decir, empezar a pensar en aspectos como, por ejemplo, que ya no necesitamos un chofer para que nos lleve a un lugar y que el automóvil se movilice por sí solo. Eso es parte de la convergencia de esas tecnologías digitales que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la expansión de la data, o sea, el big data, el cómo toda esa información, todos esos datos que están ahí sirven para analizar y para construir ciertos elementos y tomar decisiones como tal. Entonces, lo que ocurre, lo decía, y esto se los recomiendo enormemente, Klaus, autor del libro de la Cuarta Revolución Industrial, él decía que estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos. Es decir, ya nosotros estamos teniendo una interconexión entre todos los elementos. Ya la oficina ya va con nosotros. La oficina va en un dispositivo móvil, en una tableta, ya casi ni siquiera una portátil, porque lo hemos sustituido por otros elementos más livianos. Entonces,
ya no podemos considerar que estos dispositivos no forman parte de nuestro día a día. Y lo importante acá es cómo nos estamos relacionando entre los seres humanos. Yo asistí el año pasado a una conferencia en donde decían lo más preocupante de la transformación digital es cómo la transformación del ser humano impacta en su vida. Y creo que eso es muy importante que lo platiquemos, porque de alguna manera la forma de pensar y la forma de interactuar de las generaciones actuales difieren quizás mucho en lo que estamos acostumbrados algunos de nosotros a comunicarnos. Y a pesar de no ser tan grande, hay abismos tecnológicos que yo no puedo comunicarme de la misma manera. Entonces, la interrelación que existe entre estas personas también es un gran reto de la cuarta revolución. Si bien es cierto, la tecnología vino para acercarnos, también es cierto que podríamos decir que de alguna manera a algunas personas la misma tecnología les sirve para distanciarse. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando uno está en un desayuno, en una comida, y todo el mundo está con su teléfono y están en plena comunicación, pero no hay una comunicación face to face, hay una comunicación en el mismo grupo. Entonces eso es lidiar con este tipo de relaciones de comunicación no es menor. Y nosotros como gestores de proyectos, pues es lo que más tenemos que hacer. Tenemos que comunicar, tenemos que relacionarnos y eso nos implica en realidad que nosotros tenemos que buscar mecanismos para poder adaptarnos. Voy a leer acá algo que están preguntando. Dice, ¿la cuarta revolución industrial es solamente algo tecnológico? No. La cuarta revolución industrial sí lleva un aspecto muy fuerte en tecnología, obviamente. Eso no lo podemos descartar. Tiene que ver con componentes de tecnología, con la incorporación de esos elementos a nuestro día a día, pero también tiene que ver con la forma del ser humano, con la forma de pensar. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cómo logra determinar sus mecanismos? ¿Cómo logra determinar, aprender de lo que se está haciendo? Bueno, se logra aprender a través de lo que nosotros como seres humanos le enseñamos que debe de aprender. Entonces tiene que ver con la interrelación de una serie de profesiones que ya nuestros equipos de trabajo ya no van a ser especializados, sino tiene que ser una gama de profesiones que están incorporadas a nuestros equipos para tomar mejores decisiones. Entonces, en relación a esa pregunta, José, considero que hay un tema no menor que es cómo convergen estas otras profesiones y cómo convergen las nuevas profesiones que vienen. Son profesiones que quizás ni siquiera nos imaginamos que van a existir, pero que ya se están empezando a tecnificar. ¿Qué tenemos que enseñar? Pues tenemos que enseñar a pensar, tenemos que enseñar a tener una lógica, tenemos que enseñar esos aspectos para que la gente pueda absorber y pueda estar metido en todo este ambiente, porque al final, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la estructura de estas empresas que se dedican a la fabricación de automóviles y que ya los automatizan con robot, eso nosotros no vamos a competir como seres humanos con los robots porque tenemos ahí las de perder, obviamente, pero necesitamos nosotros adaptarnos a hacer esos cambios, a estar con la mente abierta para aceptar esos nuevos puestos de trabajo en donde nosotros sí vamos a aportar un valor a la organización que no lo aporta un robot. Entonces, eso es lo que considero yo. No sé si eso quedó claro, José. Bien, entonces las claves para entender la revolución 4.0 básicamente se basan en estos 6 aspectos. El primero es establecer una estrategia de alta tecnología dentro de las organizaciones.
Creo que eso es muy, muy importante que nosotros lo consideremos, que dentro del análisis, que dentro del plan estratégico que nosotros vayamos a hacer. Y aquí, ojo, que puede ser confundido con el plan estratégico de proyectos y el plan estratégico de la organización. Acá nos estamos refiriendo más al plan estratégico de la organización, de cómo la misma empresa, la misma industria, ve y aprovecha esos elementos, esos recursos de tecnología para poder sacar provecho de ello. El otro aspecto es que no podemos dejar, por un lado, y decir, no, pues es que no está ocurriendo que ahora existen refrigeradores inteligentes, dispositivos inteligentes, sino que debemos de considerarlos como parte de nuestro proceso, como parte de lo que nosotros tenemos incorporado dentro de la organización. ¿Y qué es eso? Bueno, el Internet de las Cosas es que todo lo que está conectado se conecta entre sí y con los que están a nuestro alrededor. Por otro lado, tenemos sistemas ciberfísicos que nos permiten, como el ejemplo que les decía de los automóviles de ensamblaje, los robots, estos que están ya haciendo un trabajo que obviamente nosotros pues, no lo vamos a hacer en primer lugar porque somos imprecisos, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces viene este apoyo de estos robots que nos ayudan a sacar un trabajo de mayor precisión. Aumento de la economía, se estima que a través de la cuarta revolución y a través de blockchain, se van a generar aproximadamente en el 2015 más de 14 millones perdón, de dólares dentro del mercado, y eso nos va a permitir ir creciendo. Eso nos va a nosotros a permitir visualizar una economía a una escala que nosotros no la conocemos. Un ejemplo de ellos es cómo una industria de renta de alquiler de taxis es una de las más grandes a nivel mundial, pero que no tiene ningún automóvil propio, ¿verdad? Estamos hablando de Uber y cómo las transacciones se hacen. Hoy por hoy, para nosotros es muy transparente decir, bueno, pido el Uber, cargo a mi cuenta y se acabó. La vulnerabilidad que hay ahí de esa información es lo que preocupa en este momento. Y entonces, como ahí hay una vulnerabilidad, blockchain entra a jugar parte de eso. Ya voy a explicar qué es eso. Y por otro lado, están los cambios en los puestos de trabajo, que tenemos que estar muy, muy a la expectativa de cuáles son los nuevos puestos de trabajo que vienen, algunos que ni siquiera nos hemos imaginado que van a existir, pero que ya forman parte o que formarán parte de nuestro día a día. Y entonces nosotros tenemos que empezar a aceptar que esos cambios vienen, a aceptar que las industrias van a cambiar y aceptar que las industrias de alguna manera van a tener otras visiones distintas, otros tipos de negocios y que nosotros como PMs respondemos también a esas demandas institucionales o de la industria. ¿Dónde encaja la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial va a encajar principalmente en todo. Son algoritmos que se tienen, son algoritmos que aprenden, que toman decisiones. Alguien, por ejemplo, ha escuchado que Google lanzó recientemente una demo de un llamado al servicio al cliente. Y el servicio al cliente dijo, bueno, la persona llamó a una peluquería, ¿verdad? Y dijo que quería hacer una cita, conversó por algunas cosas que no le habían parecido, y la persona en determinado momento no se imaginó que lo que estaba atrás era un robot que le estaba contestando y le estaba dando seguimiento. Entonces, si nos damos cuenta, todo viene a formar parte de, porque empieza a aprender de lo que está ocurriendo. Y esos son modelos matemáticos que se definen y empiezan a generar ciertas habilidades de respuesta. Y obviamente ahí es un motor muy grande de información que hay para tomar decisiones. Ahora, ojo,
yo no puedo tomar decisiones si no conozco de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cómo Amazon me dice a mí que me va a recomendar determinado libro, o cómo Netflix me dice, te recomiendo esta película y justamente son películas que a mí me interesan. Bueno, eso lo hace porque en algún momento me pidieron información, empecé yo a navegar, cuando me conecté automáticamente se abrió el abanico y ahí tenía todo el mar de opciones, empecé yo a seleccionar ciertos elementos y algoritmos empiezan a guardar toda esa información. Entonces, de alguna manera eso es lo que... Bien. No sé si estamos bien, Fernando. Bien, fíjense acá, ¿para quién es realmente la revolución entonces principalmente? Y cualquiera de nosotros podría decir, es que la revolución es más orientado hacia la tecnología, como la pregunta que hicieron hace un momento. Y el futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen en industrias que usan tecnologías nuevas. Eso lo acabamos de decir, en condiciones que ningún ser humano jamás ha experimentado. Entonces, eso no lo digo yo, eso lo dice David Ritter, CEO de Australia Pacífico, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver que no solamente es para la tecnología, sino principalmente es para el ser humano. Es para nosotros como usuarios, es para nosotros como generadores. Y fíjense lo interesante del reporte de General Electric. Indica que el 70% de los ejecutivos a los que se les encuestó tienen una expectativa positiva de todo lo que es la revolución 4.0 y que el 85% cree que las innovaciones de los sistemas ciberfísicos serán beneficiosos. Es decir, que entre más robots tengamos incorporados, mayores opciones tendremos nosotros para crear otros puestos de trabajo, para generar otro tipo de estructuras y poder nosotros hacer que funcionen las empresas con esta visión más técnica. El 64% está dispuesto a asumir los riesgos de innovar, pero la innovación no solamente es colocar un nuevo producto, es darle un seguimiento. Entonces, ¿cómo se gestionan esos tipos de proyectos y cómo hacemos para que alcancen el éxito cuando en esa estructura organizativa es tan pequeña y no se cuenta con los recursos? Entonces, ahí sí viene a aportar enormemente todos estos elementos técnicos porque tenemos acceso, porque hay opción a utilizar ciertos elementos de manera gratuita o de manera a bajo costo, o si tengo una infraestructura muy grande y no me quiero gastar todos mis recursos en un data center, pues entonces lo incorporo inmediatamente a todo esto de la nube, ¿verdad? Entonces, donde puedo rentar por el espacio que estoy utilizando. No voy a pagar por todo el data center, pero voy a pagar por el espacio que yo tengo. Y eso ya se puede ver a mayor escala y se puede ver a menor escala. A menor escala, por ejemplo, Google lo está haciendo. A ustedes les dan un límite de cuenta en Google para que ustedes puedan hacer almacenamiento de información, tener sus correos y todo lo demás. Y llega un momento en el que si ustedes se pasaron, me parece que son 15 gigas los que tenemos activos, y al momento de pasarse de eso, entonces viene un sistema en donde les dice, mire, para que usted no pierda toda esa información, entonces le doy chance que usted pueda pagar adicional para hacer el uso de ese recurso. Entonces ya se mira a menor escala, pero eso también lo podemos masificar a las grandes empresas con servidores robustos, con algoritmos que nos permitan dar esa seguridad que no necesariamente puede ser que esté, ¿verdad? Ya voy a hablar de eso. Y el 17% teme que por el impacto negativo en los trabajadores, pues eso nos permita decir,
ok, yo me veo amenazado en mi puesto de trabajo y como ahora yo antes lo que hacía era manual y ahora viene un robot a hacerlo, me voy a quedar sin trabajo. Y entonces me da miedo y no quiero entrar a esta nueva ola de conocimiento y entonces me resisto a ese cambio. Lo que va a ocurrir con estas empresas es que van a desaparecer. Perdón, ahí tenemos un ejemplo y un caso que ustedes lo han de conocer muy bien, es el caso de Kodak. Kodak no pudo él incorporar nuevas estrategias y no pudo él visualizar qué se venía y entonces, pues murió, ¿verdad? No pudo entrar a ese cambio, no se innovó. Entonces, cuando las organizaciones no tienen esa facultad de poder innovar dentro de sus procesos, innovar dentro de toda la estructura que tienen, pues ocurre esto, que puede ser que vayan quedando rezagados y que no entren al nuevo proceso, que no entren a las nuevas digitalizaciones. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Primero, tenemos que crear normativas y conciencia. Yo les decía hace un momento de la seguridad, ¿verdad? Y tal vez aquí, si hay alguien de tecnología, pues a lo mejor podemos conversarlo, pero seguramente en la mente de todos los que estamos ahora conectados, pensamos que lo que tenga un password y tenga un user está seguro. Sin embargo, todo lo que está en Internet es público. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar mecanismos que nos permitan normar, que nos permitan tener la conciencia principalmente de la información que yo tengo, es información no mía, sino es información pública. ¿Y cómo hago eso? Bueno, todos los que estamos conectados seguramente tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos correo electrónico. Y entonces todos estos recursos, cuando nosotros creamos la cuenta, inmediatamente le decimos que sí estamos dispuestos a compartir la información porque no leemos la letrita pequeña. Entonces esa es la conciencia que tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes que cuando nosotros estamos compartiendo la información, nosotros le estamos diciendo, haga con esa información lo que usted quiera. Y Facebook lo dice explícitamente, mire, yo voy a comercializar con su información, yo voy a hacer ABCD. Entonces, si nosotros no tenemos esas normas, si nosotros no tenemos esa conciencia de lo que estamos publicando, pues podemos caer en el miedo de decir, pues entonces no me subo al barco y no meto toda mi organización para que la información sea pública. Y ahí viene el concepto del blockchain, de cómo hacer para que nuestras organizaciones estén 100% seguras y que la vulnerabilidad de mi información, lo que yo estoy compartiendo dentro de mi proyecto esté seguro, esté normado y tenga algunos elementos que caractericen invulnerable a mi información. Ahora llegamos a ese en el siguiente slide. Lo otro es aceptar a los nuevos trabajadores del conocimiento. Es decir, ya gente que no va a ser tan operativa, sino gente que va a ser más pensante, gente que va a estar más... yo por eso creo que es importante que nuestros países principalmente logren apuntar al pensamiento computacional. Hay varios países latinoamericanos que ya están haciendo esas iniciativas. Chile, por ejemplo, lo está haciendo. Están ya enseñando no solamente a generar la resolución de problemas, sino a presentarles algoritmos para que ellos puedan dar la solución y que no solamente es un paso el que se hace, sino una serie de pasos. Y cuando hablamos de pensamiento computacional, no solamente nos referimos a aprender tecnología, sino nos permite aprender ciencia, nos permite aprender tecnología, nos permite hacer una interrelación entre otros conceptos. Entonces, aprender eso dentro de nuestras organizaciones también es importante y eso el departamento el área de recursos humanos o talento humano, como le llaman ahora, tiene que estar consciente de ello. Luego, desarrollar capacidades para trabajar con grandes cantidades de información. Hoy por hoy,
creo que ningún humano podría aprender a trasladar toda la información, a comprender toda la información que se está haciendo, que se está construyendo con los nuevos modelos que se tienen de base de datos. Entonces necesitamos máquinas robustas, máquinas que permitan hacer ese análisis y que permitan tener toda esa data y que me permita tomar decisiones o que incluso tome decisiones por mí. Y lo puse de último, pero que debería de ser lo primero, gestionar personas. ¿Qué hacemos nosotros como Project Manager? Gestionamos personas. O sea, nuestro trabajo principal es comunicar, es velar. Claro, tiene una serie de elementos de la triple restricción y podríamos volvernos muy técnicos, ¿no? Y empezar a hablar de proyectos de esta manera, pero lo importante es que nosotros gestionemos a estas personas, gestionemos a nuestros interesados, que sepamos qué es lo que quieren, qué información es la que necesitan justo a tiempo. Entonces, ¿para qué? Solo déjenme mover esto porque las preguntas no me dejan visualizar. Acá está. Déjenme leer acá algo que está escribiendo Ingrid. Dice, en Colombia hace 8 días se inauguró el primer centro de cuarta revolución industrial de Iberoamérica con el fin de desarrollar todas estas tecnologías. Bueno, felicitaciones, Colombia. Yo creo que por ahí tenemos que ir despegando. Hay países como Alemania, Suiza, que están involucrados y no solamente, fíjense que eso es interesantísimo. Yo no quise tocar mucho el tema de gobierno, pues no sé si ustedes saben, pero Guatemala está en un proceso electoral, entonces cuando uno habla cuando uno habla de política, a veces uno sale pues trasquilado, decimos nosotros, y nos vamos mejor por la tangente. Pero importantísimo es que el gobierno pueda visualizar también toda esta ola de tecnología y que se apropien de esa tecnología, porque en la medida en que ellos empiecen a gestionar, en la medida en que ellos empiecen a apropiarse, las industrias también lo van a hacer. Así que yo felicito enormemente a Colombia por su centro de cuarta revolución industrial de Iberoamérica. Así que creo que es algo que deberíamos de ir imitando. Gracias, Ingrid, por compartirlo. Nos están preguntando que cómo se llama y en dónde está ubicado el centro. No sé, Ingrid nos tiene que ayudar y nos tiene que decir en dónde está. Me imagino que en el transcurso del webinar nos lo va a compartir. Entonces, ¿qué es el blockchain? ¿Se recuerdan que en slides anteriores les dije que es una forma, es una estructura en donde una serie de redes, de nodos, se van interrelacionando entre sí y eso permite hacer que los sistemas sean menos vulnerables a como nosotros los tenemos actualmente. Y estos sistemas de datos están distribuidos y se proveen de una forma de almacenar y transferir información y está considerado en al menos 4 aspectos importantes. Que sea transparente, o sea, que no permita decir que hay algo debajo de la mesa y que no sé qué es lo que está pasando con esa información, porque no sé cuántos de ustedes tienen certeza que cuando ustedes están trabajando en Asana o en alguno de estos elementos, en alguno de estos recursos, valga la publicidad, ¿verdad? No debía decir marcas, pero valga la observación, yo estoy trabajando en alguna herramienta web y qué tan seguro estoy yo que la información que estoy colocando no lo está viendo mi competencia. Entonces yo debo de ser tan transparente de decirle, mire, lo que usted va a colocar en este momento se va a desarrollar, se va a visualizar de esta manera. Debe ser segura porque debe tener una serie de elementos que me permitan a mí decir que la información que estoy colocando en un bloque me permita tener la certeza y validez que 1, 2, 3 o 4 personas lo han validado y han dicho que ese dato es 100% seguro. Que es auditable, ¿verdad? No por ser el administrador, nadie lo va a poder auditar. Es por el contrario, con una serie de registros que quedan ahí,
poder verificar que la información haya sido resguardada y que yo pueda tener la certeza que cuando llegue la información y cuando yo lo audite, tenga todos los elementos en donde estuvo toda la información y de dónde a dónde viajó. Y luego la resistencia a apagones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como son una serie de nodos que están interconectados en una red muy grande, si no puedo entrar digamos, al nodo X, puedo tener la información a través del nodo Y. Y eso me va a permitir a mí tener siempre la información al día. Déjenme ver qué dice acá con respecto a las preguntas. Ingrid dice que que el centro de innovación está en Medellín y si no estoy mal se llama Ruta N. Eso los colombianos lo han de entender mejor que yo. Está al lado de la Universidad de Antioquia, así que muchas gracias, Ingrid. Eric está comentando, en equipos de proyectos en los que se cuenta con integrantes de diferentes generaciones y por tanto con diferentes niveles de tolerancias, preferencias hacia la tecnología, ¿cómo lograr nivelar la madurez del equipo para usar tecnología a favor de los objetivos del proyecto? Yo voy a ponerle un contraejemplo, quizá, de lo que ha ocurrido en las escuelas. En las escuelas, lo primero que le dicen, o colegios, como le llaman en algunos otros lados, lo primero que les dicen a los jóvenes, a los niños, es, aquí está prohibido el dispositivo móvil. Entonces no lo puede usar. ¿Y por qué? Bueno, no lo puede usar porque usted se dedica solo a chatear, porque usted se dedica a hacer cualquier otra cosa menos estudiar. En lo particular, considero que debe haber un balance y sí tenemos que hacer la concientización. Por eso lo decíamos, nuestros retos son esos. Es hacer una normativa, es concientizar a la gente, es compartir los beneficios que esta tecnología tiene, porque obviamente tiene muchas ventajas respecto a todo lo que nosotros podemos hacer manualmente. Si nosotros viéramos, por ejemplo, el control de cambios, ¿cómo hacemos el control de cambios? Pues lo hacemos a mano y entonces eso nos ve afectados en realidad en otros elementos de toma de decisiones. ¿Y qué pasaría si nosotros nuestros controles de cambios los tenemos dentro de una infraestructura en donde se ingresa y empieza a generar una serie de análisis según el registro de lo que tenemos de nuestros otros proyectos, en donde en realidad lo que va a pasar es que el mismo algoritmo nos puede ayudar a generar nuevas posibilidades, a decir, mira, si haces esa modificación, vas a ver afectado costos o vas a ver afectado tiempo, y en tu tiempo es esto lo que creemos que es la estimación de lo que te va a ocurrir, o el alcance se va a ver limitado y por consiguiente la calidad también se va a ver afectada. Entonces yo sí creo que debemos hacer esa concientización. ¿Cómo le digo yo a esa concientización? Le llamo la evangelización. Y la evangelización no es más que predicar con nuestros propios actos. Entonces, ir haciendo esos niveles de compromiso con la gente. No es fácil porque ahí tenemos que medir los niveles de madurez de la organización, y los niveles de madurez de la organización muchas veces no están puestos como para aceptar este tipo de tecnología. Entonces, eso tiene que ir poco a poco. Ahora, ojo, una de las cosas que yo creo que no deberíamos de hacer es, como esto es una ola y hay que subirse al barco, tenemos que subirnos. Creo que cada organización va a tener gradualmente que ir adaptándose. Y ese gradualmente, qué cosas sí les sirven y qué cosas no les sirven de la revolución, de la 4.0. Habrán elementos que no cuajan, que no pegan a la institución y por consiguiente, entonces, como no es apropiado, pues simplemente se deja. Y yo utilizo lo que a mí me sirve, lo que yo realmente considero que debe de ser. Entonces, también creo que es importante que a través del blockchain, por ejemplo, aprendamos a ver ese flujo de trabajo operativo que se tiene. Muy probablemente eso nos va a generar un valor adicional a la organización. Para los jóvenes, eso no va a ser tan difícil.
El problema es para los que ya venimos con cierta escuela y decimos, bueno, pues si llevo 20 años haciéndolo. O sea, y si durante 20 años esta vaina ha funcionado y ha funcionado perfectamente, ¿para qué le tengo que cambiar? ¿Para qué tengo que incorporar A, B o C? Creo que ahí está el reto. El reto está en las generaciones que tienen más experiencia, ¿no? En la apropiación, en la aceptación, en el cambio de paradigma, en el cambio de chip. Creo que por ahí está. No sé si eso aclara un poco la pregunta. Eso la hizo Erika, creo. Ok, listo. Bueno, no sé si van a poder ver este video. Yo voy a ver si, no recuerdo, déjenme ver. Denme un segundo, solo quiero ver si pueden ver ese video. Ahí está. Welcome to WorkApp, the project management platform for Google Apps. To sign up, just log in with your Google account, choose your organization, and from there, start working on your projects. You can break up projects into sections and tasks, allowing you to easily track your team's progress. You can assign these to team members or even yourself. Assigning due dates to your tasks is simple and will automatically be synced with your Google Calendar. This will help you make sure never to miss a deadline. WorkApp and Google Drive work like twins. If you create or upload a doc in one, it will automatically sync with the other. And with so many projects, it is easy to lose track. By using the Gantt chart, with a quick glance, you can easily see the progress of you and your team's work. If you need to have your remote team in one place for the next meeting, with WorkApp, you can quickly start a Hangouts call with a single click through the platform. Cometí un error, perdón. Through the platform. Finally, use the search bar to find exactly what you're looking for from your documents, contacts, and projects. Using Google Apps doesn't have to be a pain. Use WorkApp and get more done. Bueno, efectivamente, alternativas para trabajar proyectos en la nube tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos que buscar mecanismos y herramientas que nos permitan resguardar esa información y que cumplan con lo que habíamos conversado hace un momento, que sea transparente, que sea seguro, que sea auditable y que sea resistente a apagones, ¿verdad? Por ahí Alexander está compartiendo quién hizo la aplicación y está ahí les deja el link, así que ya lleva 2 Colombia. Ejemplo del blockchain. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos un boleto aéreo y ese boleto aéreo tiene un contrato claramente definido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado varados en un aeropuerto y muchas líneas aéreas no responden a esas demandas que están obligados ellos a resguardar y a dar una compensación por el atraso, por lo que sea? Entonces, cuando trabajamos contratos inteligentes a nivel de proyectos, ¿qué debería de ocurrir? Bueno, lo que debería de ocurrir es lo siguiente. No salió el vuelo por X o Y razón. Entonces, inmediatamente, en un contrato inteligente debería de decirme, usted no abordó el vuelo, o sea, el vuelo está cancelado o está demorado, qué sé yo, o lo van a reprogramar, lo que sea. Y entonces inmediatamente aparece a su cuenta, a su tarjeta de crédito, aparece ya un monto de la compensación. Y entonces no estuvo Juan, no estuvo Pedro, no estuvo una persona detrás de todo esto, sino que automáticamente el sistema fue y verificó que no se había cumplido con una de las normas, con uno de los criterios del contrato. Entonces, como no se cumplió con el criterio del contrato, se procede a la recompensa,
¿verdad? Y entonces aparece por ahí en la cuenta bancaria de una vez el monto y de una vez aparece qué es lo que, por qué razón se está haciendo ese reintegro. Esos son contratos inteligentes que el blockchain a la gestión de proyectos nos debería de importar. Entonces, por ejemplo, no cumplimos con un elemento del requerimiento. Entonces, ahí viene viene el dilema. Bueno, pero a mí como gestor de proyectos no me conviene, porque me van a cobrar, va a haber un fee que voy a tener que pagar o una multa, perdón, no, una multa, por una multa que voy a tener que pagar. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, que gracias Ingrid, que esas cláusulas se puedan cumplir y que nosotros se sea de doble vía. Ahí podríamos nosotros incluso, pues bueno, en el mundo de las maravillas, bonito fuera que nosotros pudiéramos siempre cumplir anticipadamente con el requerimiento de nuestros clientes y entonces tener beneficios para la organización. Entonces, esos son los contratos inteligentes que nosotros deberíamos de hacer. Otro ejemplo de esto es, ¿qué pasaría si yo voy manejando? ¿Qué pasaría si yo voy manejando y entonces resulta que choco? Entonces tuve un percance, me accidenté y entonces viene el seguro y va a tener que pagar. Entonces el seguro dice, bueno, vamos a empezar a hacer la auditoría, a ver qué pasó. Si yo tengo dentro de mi auto ciertos elementos que me permiten a mí hacer esas mediciones y esos elementos me dicen, iba a tantos kilómetros por hora o tantas millas por hora, va visualizando que se iba cambiando de carril en carril. Los sensores detectaron que no prestó atención y entonces X, Y, Z. Y toda esa información llega directamente a la aseguradora. La aseguradora determina si es importante, si es necesario o si está obligada a pagar o no a pagar el deducible. Entonces, no necesita realmente ahí, no necesitaría una persona que lo intervenga, sino simplemente ir analizando toda esa información, hacer las tomas de decisiones correspondientes y llegar a la conclusión. Eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Me voy a ir apurando porque estamos ya sobre 6 minutos y quiero pues dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar. Se puede implementar dentro de una industria o entre filiales y subsidiarias de una compañía matriz o entre clientes, proveedores y sus socios en blockchain. Eso nos permite visualizar, nos permite a nosotros visualizar que tenemos que ser ágiles, adaptativos dentro de nuestras industrias, de tal manera que todos pudieran ser en un conglomerado, tener una comunicación fluida entre todos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar costos y no estamos diciendo que hay una eliminación, porque yo no me atrevería a decir que hay una eliminación del riesgo, pero sí puede ser que haya una reducción en los riesgos. Y entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿y qué pasa con el alcance? Bueno, el alcance se va monitoreando a través de los contratos inteligentes que nosotros podamos llegar a tener y eso va viendo cumplimientos. Si se cumplió, hay un check y entonces eso me permite a mí tomar unas decisiones de alguna manera. Que involucra automatizar transacciones, registrar eventos de la gestión y registrar el estado de mis proyectos. Si yo tengo, este es al final uno de los más importantes que hacemos, ¿no? Porque a nosotros nos interesa que nuestros proyectos queden registrados. Y si nuestros proyectos quedan registrados, lo que nos va a permitir a nosotros es verificar que tanto el costo, cuanto el tiempo, tanto como el riesgo, tanto como el alcance hayan cumplido y que quede ahí esa bitácora que me permita tomar decisiones posteriores. No tener que estar yendo a leer las lecciones aprendidas, sino que de lo que yo ya le alimenté, que él me pueda ir dando indicios respecto a. Esto también, ojo, que el blockchain pueden tener redes privadas y pueden tener redes públicas. Obviamente, al ser redes públicas, pues hay ciertas vulnerabilidades y al tener una red privada, pues eso me permite a mí tener mayor seguridad.
Lo voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para antes, tenemos, yo aquí tengo 4 minutos, no sé si ustedes estaremos en sintonía. Aquí pregunta algo Diego y que me parece bastante oportuno. Dice, aunque haya una reducción de riesgos, ¿es posible que se aumenten otros o se generen unos nuevos? Sí, correcto. Hay algunas, es lo mismo que acabamos de decir respecto a los puestos de trabajo. No sabemos inclusive qué nuevos puestos de trabajo puedan llegar a surgir, pero tenemos que estar en la disposición de poder abrir la mente y poder aceptar eso. Entonces, evidentemente, van a haber ciertos riesgos, van a haber ciertas acciones que probablemente sea la primera vez y lo importante es, aquí miren, aquí les puse, lo importante es que seamos ágiles y no quiero entrar en el tema del agilismo como tal per se, sino ágiles en el sentido de toma de decisiones. El agilismo es, aprendamos del error, pero aprendamos rápido. Cambiemos la estructura y volvamos a intentar. A eso se refiere. Entonces, esos riesgos pues van a estar latentes. Y obviamente la reducción de algunos riesgos van a estar, pero van a surgir. Sí, totalmente de acuerdo. Es posible que, sí, claro, con mucho gusto. Yo les paso no sé cómo lo manejará el coordinador de la charla, pero con mucho gusto yo les envío al capítulo la presentación y ya ustedes en el capítulo se las distribuirán. Me imagino que también esta presentación va a quedar grabada, por consiguiente, pues van a poder hacer posteriormente uso de ella. Gracias, Gloria. Creo que no sé, yo desconozco si nos podemos ampliar un poco más o no. Pues me parece que es Luz, me parece que es una herramienta bastante interesante. Creo que hay dos cosas que yo siempre he creído. Una es, si le aporta un valor a la organización, usen ese elemento. Es decir, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, estoy evaluando una PMO, o estoy evaluando la gestión de mi portafolio y la gestión de mis programas y de mis proyectos, lo que tengo que buscar es qué genera valor. Y si estos elementos aportan ese valor, hagan uso de ellos, síganlo haciendo, porque entonces la gente va a empezar a creer en nosotros. Una de las cosas que yo creo que ocurre en nuestro medio es que las empresas nos ven como un gasto y no nos ven como una inversión. Y no nos ven con esa inversión porque no estamos generando, no estamos haciendo palpable el valor que nuestra profesión, que como project manager tenemos dentro de nuestra institución. Entonces, si en realidad eso genera un valor para la organización, cualquier herramienta es apta y es apropiada. Bien, ¿habrá alguien más que tenga alguna otra duda? Hay alguien más es que yo apagué, cerré las cámaras, así que no sé si alguien estará por ahí con cámaras abiertas. Ok. Sí, Belinda. Creo que esto no sé. Detener video. Ahí está. Listo. Ya se lo detuvimos. Erika dice, elementos de control, gestión del conocimiento, toma de decisiones se favorecen muchísimo incorporando las alternativas que nos habilitan la tecnología. ¿Es beneficio para la organización? Evidentemente. Y no hablamos de eso no hemos hablado ni siquiera de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento deberíamos de tomarlo muy en serio porque es cómo nosotros podemos trasladar todo lo que nosotros desarrollamos normalmente a algo tecnológico o sea, toda esa información, todo ese conocimiento que tenemos para que pueda fluir a toda la organización. Y eso evidentemente le va a dar un valor a la organización. ¿Por qué le va a dar un valor? Porque imaginémonos, nosotros tenemos una persona que es la única que sabe cómo se hacen los procesos. Entonces, para resolver problemas llamamos a
voy a dar un nombre solo por decir, llamamos a Pedro. Entonces, Pedro es el que resuelve siempre. Hay un problema, llamen a Pedro. No podemos hacer tal proceso, llamen a Pedro. ¿Y qué pasa cuando Pedro ya no esté dentro de la organización? Pues evidentemente lo que va a ocurrir va a ser que no tenemos ese conocimiento y entonces no tenemos cómo hacer para que toda la organización entienda que todos esos procesos que hacía Pedro los podemos nosotros compartir, lo podemos tener nosotros alrededor de la organización y a la mano de todos. Bueno, listo. Entonces, yo les agradezco enormemente por su paciencia, por haberme aguantado estos 60 minutos. Creo que es un tema bastante interesante y nos lleva a platicar de mucho más. Así que en alguna oportunidad que esté por allá con ustedes, si el capítulo le favorece o si alguien quiere pues que seguir conversando, estoy a la orden. Mi correo electrónico se los anoto acá por si alguien quiere escribirme, con mucho gusto. Este es el de mi universidad y les comparto también el personal. Así que cualquiera de los dos que me escriban me va a llegar a lo mismo. Estoy tan conectado a todo que no me puedo desconectar a nada. Bien, pues muchas gracias, que tengan una feliz noche. Yo no sé si habrá alguien del capítulo o alguien de los organizadores, si hay algo que tengan que decirles a los participantes. Biblioteca dice cuál es el correo electrónico, es melvingar@gmail.com. Lo voy a volver a escribir porque como todos estamos escribiendo, se ha perdido por ahí. Ahí está. ¿Lo ven? Se lo di a biblioteca, melvingar@gmail.com y ahora se lo pongo para todos por aquello de que no les llegó también. Gmail.com. Listo. Ahí está otra vez mi correo electrónico. Gracias a ustedes, así que pasen feliz noche. Qué gustazo. Espero verlos pronto.
Bye.